Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. ¿Se puede mejorar la visión con ejercicios? Seguro que más de una vez te has hecho esta pregunta y por eso hoy vamos a hablar de terapia y entrenamiento visual. Entre otras cosas, vamos a saber qué es esto de la terapia visual y si la terapia y el entrenamiento visual vale o no para todo el mundo, qué estudios se precisan realizar para poder programar una terapia visual efectiva o, por ejemplo, algo tan importante como quiénes son los profesionales capacitados para realizarla. Muy buenas amigos de Cuida tu Vista, aquí estamos otra vez más en un nuevo episodio del podcast. Y hoy tenemos para hablarnos de este tema tan interesante a un invitado súper especialista en terapia visual. Se trata de Álvaro García, que es optometrista especializado en terapia visual, contactología avanzada y neurorehabilitación visual tras lesión cerebral. Y además de todo esto, y no menos importante, lo tenemos aquí porque también es un apasionado de la divulgación y de hecho es el autor del blog Ver para Crecer. Bienvenido al podcast Cuida tu Vista, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con ganas de divulgar un poquito y de concienciar a la gente sobre la importancia de la visión y de este mundo tan apasionante que es para mí la terapia visual. Genial. Pues nada, vamos a empezar enseguida, pero lo primero que quería decir a los oyentes, a los amigos de Cuida tu Vista, es que Álvaro ha escrito un súper artículo en el blog Cuida tu Vista, que dejaremos el enlace en la descripción, en el que vas a poder encontrar muchísima más información de la que vamos a compartir en el episodio. Y aprovecho para recordarte, si todavía no lo has hecho, que si te interesa este tipo de contenidos, que te suscribas en tu aplicación favorita de podcast, que lo compartas y que además, si te pasas por la página cuidatuvista.com/podcast, ahí tendrás la posibilidad de escuchar todos los episodios en un maravilloso reproductor web, suscribirte al blog y recibir un estupendo regalo de bienvenida y suscribirte también al canal de Telegram de Cuida tu Vista, que también lo puedes hacer buscando en el chat de Telegram Cuida tu Vista. ¿Cuántas ganas tenía de crear este episodio del podcast, de hablar de terapia visual en el blog Cuida tu Vista? Porque además estos últimos años han proliferado como setas profesionales que no están relacionados con la sanidad, aunque se disfracen de sanitarios, que están prometiendo promesas de puedes reducir tu miopía, puedes mejorar tus enfermedades, incluso decir adiós a las gafas y de un modo absolutamente genérico, con unos ejercicios genéricos y con una falta de base científica absoluta. Y ojo, nunca mejor dicho, por cierto, que yo soy el primero abierto a escuchar sobre todo esto y de hecho hay cosas que resultan interesantes, pero lo que no es y nunca será aceptable es aprovecharse de la ignorancia de la gente para hacer promesas falsas. Porque sí, son promesas falsas, porque si no está basado en ciencia no se puede comprometer a alguien a hacer ciertas promesas que ni siquiera los optometristas especializados en terapia visual podemos hacer y no hacemos. ¿Qué ocurre? Pues es lo que todo el mundo quisiera oír. Decir adiós a la miopía, decir adiós a la presbicia. A todos nos gustaría oírlo y que lo podamos hacer. Entonces están usando el gancho fácil. Y bueno, olvidémonos de este tema. Vamos a empezar ahora con Álvaro. Primera pregunta, que no puede ser otra. ¿Qué es la terapia visual, Álvaro? Bueno, pues a modo resumen, yo creo que la terapia visual la podemos definir como un programa de entrenamiento personalizado, y esto hay que recalcarlo, personalizado para cada paciente, para mejorar problemas funcionales de visión. ¿Qué son problemas funcionales de visión? Pues son problemas que no son corregibles solo con gafas. Es decir,
una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo, pues lo podemos corregir con gafas o lente de contacto. Pero un problema en los movimientos oculares, en la capacidad de enfoque o en la coordinación entre ambos ojos no es corregible con gafas. Da unos síntomas muy molestos, que luego hablaremos si queréis, y son problemas funcionales de visión. Y esos problemas son en los que se centra la terapia visual. Pues me parece una definición fantástica que además va a ese punto de la personalización. Porque aquí, y corrígeme si me equivoco, Álvaro, hay algo que es absolutamente imprescindible, que es para poder realizar una terapia visual tiene que un optometrista especializado hacer una valoración no solo de esa agudeza visual, sino de las capacidades visuales, que para medir estas capacidades visuales y detectar si hay algunas dificultades, pues en lo que decías, motilidad ocular, problemas de enfoque, en juntar la visión de los dos ojos, etcétera, requiere pues esa persona que lo sepa interpretar y que además que luego sepa programar unos ejercicios personalizados. Es totalmente así, Ramón. ¿Qué es lo que medimos o lo que evaluamos en estas evaluaciones? Pues evaluamos no solo, como bien dices, la agudeza visual, que es una de las habilidades visuales, pero para mí incluso no es ni la más importante. La agudeza visual es la cantidad de visión, tanto en lejos como en cerca. Pero luego hay otras habilidades visuales, como es la capacidad de enfoque, como es los movimientos oculares, como es la coordinación entre ambos ojos, que si el sistema visual tiene alguna dificultad en una de esas áreas, pues dará una serie de síntomas que son muy molestos y que pueden interferir tanto en el rendimiento académico de los niños como en las tareas cotidianas de los adultos. También esas son las habilidades que yo le llamo de entrada visual. Pero luego hay otras habilidades de procesamiento visual que también son evaluadas, en las cuales pues es muy importante que la información entre y el cerebro la procese para dar una salida adecuada. Y con todas esas habilidades pues se hace un programa individualizado para esa persona en concreto, con una serie de ejercicios programados directamente a mejorar esas áreas. Y para poder ponerle nombre y apellidos a todos estos problemas que seguramente la gente a lo mejor anda un poco despistada y yo creo que son cosas súper cotidianas que nos están afectando, me gustaría, Álvaro, si nos puedes dar ejemplos de síntomas que podemos estar sufriendo y que podrían indicar que tenemos un déficit en alguna de nuestras capacidades visuales, estas que comentabas, ¿no? Y claro, en estos momentos que estamos forzando muchísimo la vista con nuevas tecnologías, móviles, ordenadores, etcétera, pues me imagino que aparecerán como setas este tipo de dificultades. ¿Puedes darnos así algunos ejemplos? Pues esto, síntomas hay, diría, infinitos, y cada uno los manifiesta de una manera. Pero vamos a hacer un breve resumen así de los síntomas más comunes, que bueno, en el caso de los niños, hablando por ejemplo de movimientos oculares, son niños que van muy bien en el cole, muchos de ellos, pero no arrancan a leer, o se saltan letras, o se saltan líneas, o necesitan el dedo para leer. Son problemas típicos específicamente de movimientos oculares inmaduros o movimientos oculares poco precisos. En cuanto al sistema de enfoque, pues un sistema de enfoque que no sea flexible, que no nos permita cambiar con facilidad de lejos a cerca y de cerca a lejos, pues lo que da es mucha incomodidad, mucha fatiga visual, que eso lo tienen hoy en día tanto adultos como niños, por ese excesivo uso de la visión cercana que tenemos, y el sistema de enfoque se vuelve muchas veces inflexible. Y luego, en cuanto a la coordinación entre ambos ojos, pues es muy típico la sensación de que las letras se mueven o se juntan en el texto, y incluso la visión doble o el guiñar un ojo o taparse un ojo cuando tienes que leer o cuando tienes que enfocar algo en visión lejana. Eso así son los síntomas típicos de problemas visuales funcionales a nivel de entrada visual, pero luego a nivel de procesamiento es muy típico, por ejemplo, la escritura en efecto espejo, por una lateralidad mal definida o poco integrada, y esos son los problemas típicos que nos encontramos en el día a día. Muchas veces la gente asocia todo el tema de estos de terapia visual que es solo algo para niños, y me gustaría que me dijese si se puede hacer terapia visual para adultos también y cuáles son, así, enumerar los casos sin extenderse, de más habituales en los que se hace terapia visual tanto en niños como en adultos.
Pues efectivamente, a ver, en consulta normalmente suele haber un 80% niños, un 20% adultos, ¿vale? Es verdad que hay más niños porque la visión se aprende. Es decir, no nacemos viendo, no nacemos sabiendo mover los ojos, no nacemos sabiendo coordinar los ojos y no nacemos sabiendo enfocar. Es algo que va desarrollándose a lo largo de la infancia. Y por eso hay muchos niños en terapia visual, la mayoría son niños, porque son niños que no han desarrollado adecuadamente ciertas habilidades y hay que darles un empujoncito para desarrollar esas habilidades donde tengan las dificultades. Los principales casos, pues en niños son muy comunes las ambliopías y los estrabismos, que ya hay muchísima evidencia científica acerca de esto que avala que la terapia visual, bien acompañada o bien no acompañada del tratamiento oftalmológico, que es el parche, es como se obtienen los mejores beneficios, ya que en el caso de la ambliopía, por ejemplo, pues el problema no está en que un ojo vea menos que el otro. Esa es la punta del iceberg. El problema está en el cerebro, que la información de un ojo suprime la información del otro, y hay que trabajar en terapia visual para que es el cerebro de ese niño aprenda a trabajar con los dos ojos juntos. Y eso es lo que hacemos en terapia visual en estos casos. Luego también son muy comunes pues las insuficiencias de convergencia, que son una dificultad para alinear los dos ojos en visión cercana y da muchos síntomas molestos en los niños. Y en adultos pues hay muchísima evidencia también de que la plasticidad cerebral se da durante toda la vida, ¿no? Es decir, si tú puedes aprender un idioma con 50 años, ¿cómo no vas a aprender a coordinar los ojos, por ejemplo, con 50 años? Hay evidencia científica que la plasticidad cerebral dura toda la vida. Es cierto que un niño, su cerebro es más plástico y los resultados a lo mejor son con menos esfuerzo se obtienen más resultados, pero es cierto que los adultos tienen una cosa que no tienen los niños, que es la atención y la conciencia. Y con atención y conciencia los resultados también en adultos son espectaculares. Y en adultos pues hay casos desde estrabismo y ojo vago hasta casos de pues fatiga visual o incluso daño cerebral adquirido, en los cuales pues un daño cerebral pues daña alguna zona relacionada con la visión y se rehabilita, ¿vale? Para un mejor desempeño de las funciones de esa persona. Y esto que sí que lo dejaste súper claro, además, en la primera parte del artículo, la parte de que no es la panacea la terapia visual, que no es válida para todos los casos, ¿no? Y me gustaría un poco recalcar este tema que, por supuesto, hay que hacer una serie de pruebas antes, tomar una serie de decisiones y decidir si es un caso apropiado, y que no todos los casos son apropiados para mejorar, y que hay promesas que se están haciendo y que la gente pues confunde mucho la parte de ejercicios para la vista genéricos, que incluso hay programas de visión natural, de yoga ocular, de temas de este tipo, que prometen desaparecer miopías, desaparecer enfermedades, y esto no tiene ningún tipo de base científica. Y son promesas que además rayan en lo ilegal, al menos en España, ¿no? Entonces un poco me gustaría diferenciar que estamos hablando de terapia visual basada en evidencia y aún así no se pueden prometer ciertas cosas, y en ningún caso un optometrista con muchos más conocimientos, que hace unas pruebas previas, hace unas pruebas durante y después, pues en ningún caso nos atrevemos a decir que le va a bajar la miopía y ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría si puedes aclararnos este tema un poquito, ¿no? Sí, bueno, este es un tema que está saliendo mucho ahora y que nos hace mucho daño, ¿no? Nos hace mucho daño a los optometristas porque se habla de pseudoterapias y muchas veces incluyen la terapia visual en este saco cuando la terapia visual tiene una evidencia científica aplastante, ¿no? Y además hay muchos estudios y yo personalmente pues he estudiado mucho, ¿no? Para poder hacer lo que hago y no tiene nada que ver con este tipo de promesas de curar la miopía y quitar las gafas con ejercicios. Y como hemos dicho, la terapia visual va encaminada
a resolver problemas funcionales que no son solventables con gafas. Perfecto, porque era un punto que me parece súper importante que quede claro. Y de hecho, yo creo que acabaremos haciendo pues un artículo y un podcast específico sobre este tema, ¿no? Y bueno, ahora estamos, hace poco que fueron las Olimpiadas de Tokio, y me gustaría comentar algo que mucha gente desconoce, y es que muchísimos medallistas olímpicos de todo el mundo están realizando terapia visual supervisada por optometristas, tanto a nivel individual como deportes de equipo. Y esto desde hace muchos años. Equipos de voleibol, campeonas olímpicas de tiro al plato, de bádminton, bueno, hay muchísimos casos. Sí, a mí también me apasiona bastante el tema de la visión deportiva. La terapia visual deportiva, o el entrenamiento, mejor dicho, más que terapia, es entrenamiento, porque la palabra terapia yo la asocio a solventar una dificultad, pero en caso de deportistas, en la mayoría de los casos no va relacionado para solventar una dificultad, porque el deportista en sí no tiene dificultades visuales como tal. Lo único que se potencia habilidades visuales relacionadas con ese deporte en cuestión, ¿no? Y también ahí tiene que haber un estudio. No son las mismas habilidades visuales las que necesita un tirador de tiro al plato que las que necesita un jugador de fútbol. Y sobre esas habilidades visuales que se necesita en cada deporte es sobre las que se trabaja y las que se potencia. Porque para llegar a la élite deportiva, lo que diferencia de una persona que llega de una persona que no llega, pues son pequeños detalles. Y a lo mejor tener ciertas habilidades visuales potenciadas hace que seas el primero en lugar del tercero. Y sobre eso es sobre lo que se trabaja. Pues estupendo. Y llegados aquí a este punto, me gustaría, sabiendo que las terapias hay que hacer, terapias individualizadas y demás, si nos podrías dar algún consejo. Esto es lo que me pide la gente y yo siempre le digo, no hay consejos genéricos, pero si tú le tuvieras que decir a alguien un ejercicio recomendable para la vista, para relajarse o para aumentar un poquito pues sus movimientos oculares y demás, algo que pudieras recomendar de un modo genérico sencillo, ¿te atreverías a recomendar algo o no sería posible? Sí, principalmente nosotros trabajamos mucho lo que se llama ergonomía visual, ¿vale? Que son pequeñas nociones, pequeñas pautas que se pueden dar para no sobrecargar el sistema visual, ¿vale? Una de ellas es la regla 20-20-20, que como habrás explicado en otro podcast seguramente, pues es cada 20 minutos mirar 20 segundos a 20 pies, que son 6 metros aproximadamente. Es importante que cuando se haga esto se mire y se enfoque, es decir, que no se mire al cielo, es decir, que se mire a una matrícula de un coche, a un cartel, y que se aclare esas letras, porque si no realmente no estamos relajando nada. Y tengo otra pregunta también, Álvaro, que seguramente la gente se está haciendo, y es, cuando a una persona se le recomienda hacer un programa de terapia visual, más o menos ¿cuál sería el tiempo que se tarda? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuánto tiempo requiere una terapia visual? Vale, pues depende de cada caso en particular, ¿no? Pero hay casos en los cuales en 2-3 meses lo tenemos, y hay casos que son más largos, que pueden durar en torno a 8-9 meses, incluso algunos un año. Ten en cuenta, Ramón, que la terapia visual es una terapia neurocognitiva, es decir, que actuamos sobre el cerebro, no actuamos sobre los ojos, no es un entrenamiento muscular, ¿vale? Es un entrenamiento a nivel neuronal, creamos nuevas conexiones y desarrollamos habilidades, y esto no es de la noche al día. Pero si podemos decir un tiempo estimado, pues sería entre los 2 y los 8 meses, la mayoría de ellas. Y siguiente pregunta, ¿quiénes son las personas adecuadas los profesionales sanitarios adecuados para realizar terapia visual? Obviamente, para hacer terapia visual, lo primero que tienes que ser es optometrista,
y posteriormente tener formación, posgrado de terapia visual. Existen másteres a nivel nacional, tanto públicos como privados, con una formación muy buena, y esos especialistas son los que tenéis que buscar, o lo que tienen que buscar aquellos que quieran una evaluación de todas las habilidades que hemos comentado, ¿no? Y sobre esto me gustaría aclarar que hay algo que está sucediendo ya desde hace años, y es que cada vez hay más clínicas oftalmológicas y clínicas oftalmológicas súper top, al menos en España, que están incorporando equipos de optometristas que se encargan, entre otras cosas, de realizar la terapia visual, ¿no? Entonces, que un poco un oftalmólogo a veces por desconocimiento puede pensar que es algo que no funciona, y lógicamente lo que nosotros queremos llevar a la gente que está escuchando este podcast es que la terapia visual, sin ser la panacea, hay casos muy buenos y que, bien valorados y con las sesiones bien hechas y que hay una base científica muy alta, los resultados pueden ser estupendos. Y combinar que haya clínicas oftalmológicas cada vez que creen más en esto, pues un poco avala el que esto es algo que está fuera de toda duda y que se está incorporando ya cada vez más al mundo de la salud visual. Afortunadamente, el buen hacer de todos los optometristas especializados en terapia visual a nivel nacional pues está abriendo mentes y hace también que los oftalmólogos nos reconozcan nuestra labor. Y es fantástico que cooperemos juntos, porque somos los dos profesionales por excelencia encargados de la visión, pues hacen un combo perfecto. Y creo que es súper bueno que esto se esté implantando. Pues Álvaro, yo coincido plenamente contigo. Creo que la colaboración oftalmólogos-optometristas, al final lo más importante es que el máximo beneficiado va a ser el paciente, el usuario. Y bien, yo creo que para tener una idea básica de lo que es la terapia visual, pues ya hemos tocado los puntos principales y ahora sería el momento perfecto para recordar las 5 claves principales de este episodio. Así que si te parece, pues empieza tú mismo ya, Álvaro. Número 1. La terapia visual no es la panacea, ni vale para todos los casos, pero dicho esto, en manos de un buen profesional y seleccionando muy bien los casos, los resultados pueden ser espectaculares. Número 2. No existen unos ejercicios de terapia visual únicos para todo el mundo. Una terapia visual bien hecha requiere revisiones personalizadas y programar los ejercicios de modo individualizado. Número 3. Desconfía cuando te realizan promesas del tipo adiós gafas, adiós operaciones por medio de ejercicios. Número 4. Los niños son los principales beneficiados por la terapia visual, pero también es posible para adultos y para la práctica deportiva. Y número 5. El tiempo medio que dura un programa de terapia visual dependerá de cada caso, pero de media puede oscilar entre los 2 y los 8 meses, siempre con un seguimiento constante por parte del optometrista. Pues ya estamos terminando este episodio. Por mi parte, quiero darle las gracias a Álvaro porque, aparte de este fantástico episodio del podcast, ha preparado un súper artículo que tienes el enlace en la descripción y que te recomiendo, si te interesa este tema, que entres. Ahí además podrás también saber dónde puedes localizarlo. Muchísimas gracias, Ramón, y esperemos que esto sirva para dar un poco más de luz a todo este tema de la terapia visual. Ha sido un placer. Seguro que te escucharemos en nuevos episodios. Pues ahora ya solo me queda despedirme de ti, querido oyente, y decirte que nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la vista!